¿Qué harías si la tormenta más cruel del siglo, esa que amenaza con congelar el último aliento de tus hijos, te empujara por un capricho del destino hacia la puerta de un misterio olvidado? Elena, una viuda despreciada, humillada y sin hogar, creyó que esa noche gélida sería el final de su triste historia. No sabía que el refugio que encontró, una cabaña que el tiempo había borrado de los mapas, escondía en sus entrañas algo más perturbador que el frío: una pared hueca. Lo que allí aguardaba no era solo polvo y madera podrida, sino un secreto capaz de transformar su miseria absoluta en un poder inimaginable o condenarla a una oscuridad eterna. Prepárate, porque cuando Elena rompa esa pared, nada volverá a ser igual. El mundo había desaparecido. Ya no existía el cielo, ni la tierra, ni el horizonte. Solo existía el blanco, un blanco voraz, violento y absoluto, que golpeaba contra el parabrisas del viejo sedán con la furia de 1000 demonios. El viento aullaba como una bestia herida, sacudiendo el chasis oxidado del vehículo, que se había convertido en la única cápsula de supervivencia para Elena y sus 3 hijos. «Mamá, tengo frío», susurró Sofía desde el asiento trasero. Su voz era un hilo tembloroso, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Elena apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron tan blancos como la nieve exterior. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido y la fatiga de conducir durante 18 horas seguidas, buscaban desesperadamente una luz, una señal, cualquier cosa que no fuera esa carretera de montaña traicionera y desierta. «Ya casi llegamos, mi amor». «Aguanta un poco más», mintió Elena. Su propia voz sonó extraña, quebrada. No iban a ninguna parte. Esa era la terrible verdad que le taladraba el pecho. El motor del coche tosió 1 o 2 veces, y luego emitió un gemido metálico y agónico antes de apagarse por completo. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de la tormenta. Las luces del tablero parpadearon y murieron, sumiendo a la familia en una penumbra grisácea y helada. «¿Mamá?», preguntó Mateo, el mayor, de 7 años. En su tono había una madurez forzada, el tipo de madurez que adquieren los niños que han visto llorar demasiado a sus madres. «Está todo bien, Mateo. Solo necesitamos descansar un momento», dijo ella girándose hacia atrás. La visión le partió el corazón en 1000 pedazos. Sofía, de 5 años, estaba acurrucada contra su hermano, temblando visiblemente. En la silla de bebé, la pequeña Clara, de apenas 8 meses, dormía con una quietud que a Elena le heló la sangre. Extendió la mano rápidamente para tocar la mejilla de la bebé. Estaba fría, demasiado fría. El pánico, un animal salvaje que Elena había estado manteniendo a raya desde el funeral de su esposo, se soltó de su cadena. «¡Tenemos que salir!», gritó, más para sí misma que para ellos. Si se quedaban en el coche, la nieve los cubriría en cuestión de 1 hora. Serían una tumba de metal bajo la ventisca. Elena intentó abrir la puerta del conductor, pero la nieve acumulada en el exterior opuso resistencia. Tuvo que embestir con el hombro una y otra vez, gritando de frustración y dolor, hasta que la puerta cedió con un crujido. El aire gélido entró como una bofetada de cuchillos, cortándole la respiración. Salió a la intemperie, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve virgen. El viento casi la derriba. Miró a su alrededor, girando sobre sí misma en medio de la nada blanca. ¿Cómo había llegado a esto? La imagen de su vida anterior, que parecía haber sucedido hacía 100 años, pero fue solo hace 3 días, la asaltó con violencia. Recordó el despacho de caoba de su suegro, don Augusto. Recordó la mirada de desprecio de su suegra, doña Gertrudis, una mujer que siempre la había mirado como si fuera una mancha en su inmaculado apellido. «Tu marido ha muerto, y con él tu derecho a vivir de nuestro dinero», había dicho Augusto, lanzando un sobre con una cantidad ridícula de dinero sobre el escritorio. «La casa es propiedad de la empresa. Tienes 48 horas para desocuparla, y no intentes pelear por la custodia de los niños, o te destruiremos en los tribunales. Eres una inútil, Elena. Sin Alejandro no eres nada. Alejandro, su amor, su protector, muerto en un accidente estúpido,
un camión que perdió los frenos. Y con él se fue la única barrera que protegía a Elena de la crueldad de una familia política que nunca aceptó que su hijo se casara con una mujer humilde, una maestra de escuela sin apellido ni fortuna. La acusaron de cazafortunas, de gastadora, de mala madre. Le quitaron todo: las tarjetas de crédito, el acceso a las cuentas, incluso intentaron quitarle el coche, pero ella había logrado escapar antes de que llegaran los abogados. Había huido con lo puesto y unas pocas maletas, conduciendo hacia el norte, hacia un pueblo lejano donde una tía lejana le había dicho alguna vez que tenía una propiedad. Pero la tía había muerto hacía años, y Elena, en su desesperación, no había verificado nada. Ahora estaba perdida en la sierra, sin dinero, sin gasolina, y con la muerte respirándole en la nuca. ¡Mamá! El grito de Mateo la trajo de vuelta al presente. Elena se sacudió los recuerdos y miró hacia el bosque denso que bordeaba la carretera. A través de la cortina de nieve le pareció ver algo, una forma geométrica, una línea recta que la naturaleza no suele crear. ¿Era un techo? Entrecerró los ojos, protegiéndose la cara con el antebrazo. Sí. Allí, a unos 200 metros, semioculta por pinos gigantescos, había una estructura, una cabaña. «Niños, vamos, rápido», ordenó Elena abriendo la puerta trasera. Desabrochó a Clara, envolviéndola en su propia bufanda y pegándola a su pecho dentro de su abrigo. Agarró a Sofía de una mano y a Mateo de la otra. «No se suelten. Por lo que más quieran, no se suelten de mí». La caminata hacia la cabaña fue un calvario bíblico. La nieve les llegaba a los niños hasta la cintura. Sofía lloraba a gritos, pero el viento se tragaba sus lamentos. Elena sentía que sus piernas eran de plomo. Cada paso era una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Cayó una vez, protegiendo la cabeza de Clara con su mano, raspándose la cara contra el hielo. Se levantó escupiendo nieve, impulsada únicamente por el instinto maternal más primitivo. Llegaron al porche de la cabaña. La madera crujió bajo sus pies. Era una construcción antigua de troncos oscuros y gruesos que parecía llevar décadas abandonada. Las ventanas estaban sucias, algunas tapadas con maderas por dentro. No había luz, no había humo en la chimenea. Era una cabaña solitaria, olvidada por Dios y por los hombres. Elena probó el pomo de la puerta. Cerrado. «¡Abre! ¡Por favor! ¡Abre!», gritó, golpeando la madera con el puño. Miró a sus hijos. Mateo tenía los labios azules. Sofía había dejado de llorar y miraba al vacío, un síntoma de hipotermia. No había tiempo para la delicadeza. Elena buscó una piedra grande en el borde del porche, pero todo estaba cubierto de nieve. Desesperada, usó su codo. Golpeó el cristal de la pequeña ventana junto a la puerta. ¡Crack! El vidrio se rompió. Elena ignoró el dolor agudo en su brazo y metió la mano por el agujero, buscando el cerrojo interior. Sus dedos entumecidos tantearon el metal frío hasta que encontró el pasador. Lo giró. La puerta se abrió con un gemido lúgubre, como si la casa misma se quejara de ser despertada de un sueño eterno. Entraron tropezando. El interior estaba helado, quizás más frío que afuera porque el aire allí estaba estancado, quieto como en una cripta. Olía a humedad, a polvo antiguo y a resina de pino. Elena cerró la puerta rápidamente y empujó un viejo sillón para bloquearla, aunque no sabía muy bien de qué se protegía, si del viento o de algo más. «Siéntense aquí, juntos», les dijo a los niños, acomodándolos en un sofá raído que había en el centro de la sala principal. Sacó una linterna que había tenido la precaución de meter en su bolsillo. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando un salón amplio pero abarrotado de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas estáticos observando a los intrusos. Había una chimenea de piedra enorme en una pared. «Fuego. Necesitamos fuego», murmuró Elena. Dejó a Clara en brazos de Mateo. «Abrázala fuerte, Mateo. Dale tu calor. Voy a buscar madera». Elena recorrió la cabaña con la linterna temblando en su mano. La cocina estaba desierta.
con utensilios oxidados sobre la mesa. No había leña, ni un solo tronco. Quienquiera que hubiera vivido allí se había llevado o quemado todo antes de irse. La desesperación volvió a cerrarse sobre su garganta. Sin fuego, morirían antes del amanecer. Miró los muebles. Podría romper una silla, pero no tenía herramientas. Regresó a la sala principal. La luz de la linterna iluminó la pared junto a la chimenea. El revestimiento de madera parecía estar en mal estado, podrido por la humedad de alguna gotera antigua. Madera seca. Esto servirá, dijo, acercándose a la pared. Con una fuerza que no sabía que tenía, Elena clavó sus dedos en una de las tablas del revestimiento que parecía más suelta. Tiró con rabia. La madera crujió y se partió, pero no cedió del todo. Elena jadeó, el sudor helado corriendo por su espalda. «¡Vamos!», gritó, y le dio una patada a la pared. El sonido que siguió no fue el golpe seco contra una estructura sólida. Fue un sonido hueco, profundo, como si detrás de esa madera no hubiera ladrillos ni aislamiento, sino un vacío. Elena se detuvo, extrañada. Volvió a golpear con los nudillos. Toc, 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 hueco. Olvidando por un segundo el frío, impulsada por una curiosidad visceral, Elena agarró el borde de la tabla rota y tiró con todo su peso hacia atrás. La madera vieja se desgarró con un estruendo, revelando un espacio oscuro entre los montantes de la estructura. No era solo un espacio vacío estructural, era un compartimento deliberado, una pared falsa. Elena acercó la linterna. Su corazón latía desbocado contra sus costillas. Dentro del hueco, descansando sobre una repisa cubierta de polvo y telarañas, había una caja metálica negra, del tamaño de una caja de zapatos, pero mucho más robusta. Tenía un candado, pero el paso del tiempo lo había oxidado hasta dejarlo inservible. Junto a la caja había un sobre de cuero, sellado con lacre rojo que, milagrosamente, permanecía intacto. Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Estaba invadiendo la propiedad de alguien, profanando sus secretos, pero la necesidad era más fuerte que la moral. Extendió la mano temblorosa hacia la oscuridad de la pared. Sus dedos rozaron el metal frío de la caja. «¿Mamá, encontraste leña?», preguntó Mateo desde el sofá. «Sí, mi amor, algo encontré», respondió ella sin apartar la vista del hallazgo. Agarró la caja. Era pesada. Mucho más pesada de lo que debería ser si estuviera vacía o llena de papeles. Al sacarla, el metal raspó contra la madera produciendo un sonido chirriante que resonó en toda la cabaña silenciosa. La colocó en el suelo, frente a la chimenea apagada. Luego sacó el sobre de cuero. ¿Qué era esto? ¿El botín de un ladrón? ¿Los ahorros de un anciano paranoico? ¿Pruebas de un crimen? Elena miró a sus hijos. Estaban al borde de la congelación. Si en esa caja había dinero, podría comprarles una vida nueva. Podría salvarlos. Pero si había algo oscuro, ya era demasiado tarde. Ya la había tocado. Justo cuando sus dedos iban a levantar la tapa oxidada de la caja, un sonido la paralizó. No venía de la pared. No venía de sus hijos. Venía de afuera. A pesar del aullido del viento, el sonido fue inconfundible. Crun, 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 pasos. Pasos pesados y lentos aplastando la nieve fresca en el porche. Alguien caminaba hacia la puerta principal. Alguien grande. Elena apagó la linterna de golpe, sumiendo la cabaña en una oscuridad absoluta. Su respiración se detuvo. Abrazó la caja metálica contra su pecho como si fuera un escudo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta bloqueada por el sillón. El picaporte giró lentamente, chirriando en el silencio tenso. Alguien estaba intentando entrar, y Elena sabía, con un terror certeza, que quienquiera que fuese, no venía a ofrecerles chocolate caliente. Estaban atrapados, solos, con un secreto en las manos y una amenaza al otro lado de la puerta. Atención, oyentes. Imaginen por un segundo estar en la piel de Elena. Tienes a tus 3 hijos congelándose a tus espaldas. Acabas de encontrar una caja misteriosa dentro de una pared hueca en una casa abandonada. Y ahora, alguien intenta entrar en medio de la nada. ¿Qué harías tú?
¿Gritarías pidiendo ayuda o te prepararías para defender a tu familia con uñas y dientes? Si quieres saber qué hay dentro de la caja y quién está detrás de la puerta, dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y comenta aquí abajo. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Queremos leerte. Elena escuchó una respiración pesada al otro lado de la madera. Luego, un golpe seco. Y otro. La persona afuera no se iba a ir. Estaba decidida a entrar. Elena miró la caja metálica en sus brazos y luego la silueta de sus hijos en la penumbra. Una determinación feroz, nacida del miedo más profundo, se encendió en sus ojos. Fuera quien fuera, tendría que pasar por encima de ella. Pero primero tenía que saber qué demonios había en esa caja por la que valía la pena morir. Con manos temblorosas, en la oscuridad total, Elena levantó la tapa. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas con tal violencia que temía que el sonido despertara a los niños, sumidos en un letargo peligroso provocado por la hipotermia. En la oscuridad absoluta, sus ojos se clavaron en la puerta bloqueada por el viejo sillón. El picaporte había girado. Alguien o algo había intentado vulnerar su frágil refugio. Pasaron 10 segundos que parecieron 10 años. Elena contuvo el aliento hasta que sus pulmones ardieron. Entonces, un estruendo desgarró el silencio. Algo golpeó el costado de la cabaña con una fuerza brutal, haciendo temblar las vigas y soltando una lluvia de polvo acumulado durante décadas sobre sus cabezas. Elena ahogó un grito, cubriendo el cuerpo de sus hijos con el suyo. Pero el ataque no continuó. En su lugar, escuchó el crujido lastimero de la madera vieja y el silbido incesante del viento colándose por las rendijas. No eran pasos humanos, no era un asesino, era la naturaleza misma reclamando lo que era suyo. Una rama gigantesca de uno de los pinos centenarios, vencida por el peso de la nieve, se había desgajado y golpeado la fachada, rozando el porche y creando la ilusión de una presencia intrusa. La viuda exhaló, sintiendo cómo la adrenalina se convertía en un temblor incontrolable en sus manos. No había nadie afuera, solo la tormenta, blanca y asesina. Por ahora, estaban solos. «Mamá, tengo sed», gimió Mateo desde la penumbra. La realidad de su situación la golpeó de nuevo. El miedo al intruso se disipó para dar paso al terror mucho más pragmático de la supervivencia. Si no conseguían calor pronto, no despertarían mañana. Elena dejó la caja metálica en el suelo con cuidado reverencial y volvió a encender la linterna. Su haz de luz era más débil ahora. Las baterías estaban muriendo. Tenía que actuar rápido. Se dirigió a la pared hueca, arrancando con furia desesperada los listones de madera podrida que habían ocultado el secreto. No le importaba destruir la cabaña, necesitaba combustible. Amontonó la madera húmeda y carcomida en la chimenea de piedra. Buscó en sus bolsillos y encontró un encendedor que había pertenecido a su difunto esposo, Alejandro. Lo acarició con el pulgar un instante, invocando su memoria para obtener fuerzas, y prendió fuego a un viejo periódico que encontró bajo una mesa. La llama prendió con dificultad, silbando al contacto con la humedad, pero poco a poco, el fuego comenzó a lamer la madera. Un calor tímido, pero bendito, empezó a irradiar desde el hogar. Las sombras danzaban en las paredes de troncos, creando figuras espectrales que parecían observar a la intrusa. Solo cuando el fuego estuvo estable, crepitando con un sonido reconfortante, Elena se permitió volver a mirar la caja. Se sentó en el suelo, cerca del fuego, con la caja entre las piernas cruzadas. El calor en su rostro contrastaba con el hielo que sentía en su espalda. Sus hijos dormían ahora más plácidamente, bañados por el resplandor anaranjado de las llamas. Con dedos entumecidos, Elena levantó la tapa oxidada. El metal gimió. Lo primero que vio no fue oro, fue papel, un libro grueso, encuadernado en cuero negro, desgastado por el roce de muchas manos y el paso implacable del tiempo. Debajo del libro había objetos envueltos en trapos de terciopelo apolillado. Elena tomó el libro. En la portada, grabado a fuego pero casi borrado, se leía un nombre:
Elías Montalvo. Abrió el diario al azar. La caligrafía era angulosa, apretada, escrita con una tinta ferrogálica que había adquirido un tono marrón óxido. Comenzó a leer bajo la luz vacilante de la chimenea. 15 de noviembre de 1973. Me han dejado aquí para morir. Lo sé. Mi propio sobrino, esa víbora que alimenté en mi seno, me ha traído a este páramo helado con la excusa de que el aire de la montaña curaría mis pulmones. Miente. Solo quiere la firma. Solo quiere las tierras del valle y la cuenta en Suiza. Cree que estoy senil. Cree que el viejo Elías no ve la codicia brillando en sus ojos como la de un lobo hambriento. Pero se equivoca. No obtendrá nada. Si he de morir en esta prisión de madera, mi fortuna morirá conmigo. O mejor aún, esperará a alguien que la merezca más que mi propia sangre maldita. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de aquel hombre, muerto hacía medio siglo, resonaban con su propia tragedia. Ella también había sido descartada por una familia política avariciosa. Ella también había sido tratada como un estorbo. Pasó las páginas con avidez. El diario narraba la lenta decadencia de Elías en soledad. Hablaba de cómo, noche tras noche, escondía sus posesiones más valiosas, desconfiando incluso de las sombras. 20 de diciembre de 1973. La nevada ha comenzado. No parará hasta primavera. Estoy atrapado. La comida escasea. Escucho ruidos en el sótano, pero no tengo fuerzas para bajar. Hoy he escondido las escrituras originales de la Hacienda Los Álamos y los títulos al portador. Están a salvo. Quien encuentre este diario debe saber que la clave no está en lo que se ve, sino en lo que se siente. El peso de la culpa o el peso del oro. Elena dejó el diario un momento y miró el sobre de cuero que había sacado antes. Rompió el sello de lacre. Dentro había documentos amarillentos, con sellos oficiales de la República. Eran títulos de propiedad de terrenos inmensos, hectáreas de bosque y tierras de cultivo que, al valor actual, valdrían una fortuna incalculable. Pero eran papeles antiguos. ¿Tendrían validez legal? ¿Podría una viuda fugitiva reclamar tal herencia basándose en el hallazgo de un tesoro? La duda la carcomía, pero la curiosidad era más fuerte. Volvió a la caja. Desenvolvió los trapos de terciopelo. Joyas. No eran joyas modernas, brillantes y pulidas. Eran piezas pesadas, barrocas. Un broche de plata con un rubí del tamaño de una nuez. Un collar de perlas naturales, opacas por la falta de luz, pero indudablemente auténticas. Un reloj de bolsillo de oro macizo con las iniciales EM grabadas. Elena sostuvo el broche en su mano. Solo con esa pieza podría pagar un alquiler durante un año entero. Podría comprar ropa, comida, medicinas. Las lágrimas empañaron su visión. ¿Era esto un milagro? ¿Dios había guiado su coche averiado hasta este lugar olvidado para salvarla? ¡Guau! ¡Guau! El llanto de Clara rompió el hechizo. No era el llanto fuerte y demandante de un bebé hambriento. Era un quejido débil, seco, doloroso. Elena soltó las joyas como si quemaran y corrió hacia el sofá. Tomó a su hija en brazos. El pequeño cuerpo de la bebé irradiaba un calor anormal. Estaba ardiendo en fiebre. No, no, no. Clara, mi vida, mírame, suplicó Elena besando la frente sudorosa de la niña. La fiebre había subido drásticamente en la última hora. El cambio brusco de temperatura, del frío extremo del coche al calor de la chimenea, o quizás la exposición a la intemperie, estaba cobrando su precio. La respiración de la bebé era rápida y superficial. Sus ojitos estaban entreabiertos, vidriosos, perdidos en la bruma de la enfermedad. Elena sintió como el mundo se le venía encima de nuevo. De nada servían los rubíes ni las escrituras de tierras si no tenía un médico, un antibiótico, o al menos un antipirético infantil. Estaba sentada sobre una mina de oro, pero en medio de esa tormenta era más pobre que cualquier mendigo en la ciudad. El oro no bajaba la fiebre, las perlas no curaban la neumonía. Agua. Necesito agua fresca para bajarle la temperatura, murmuró. Dejó a Clara con Mateo,
quien se despertó sobresaltado. «Cuídala, Mateo, no te duermas. Voy a traer nieve limpia para derretirla. Necesito paños fríos». Elena se dirigió a la cocina buscando un cuenco o una olla. Encontró una cacerola de cobre abollada. Mientras regresaba a la sala, sus ojos se posaron nuevamente en la caja metálica abierta. Algo en la frase del diario le taladró la mente. La clave no está en lo que se ve, el peso del oro. Elena se detuvo. Había sacado el diario y las joyas envueltas, pero la caja seguía pareciendo demasiado pesada para estar vacía. Se arrodilló de nuevo, ignorando la urgencia por un segundo, guiada por una intuición febril. Golpeó el fondo interior de la caja con los nudillos. Sonó macizo, no hueco, sino denso. Buscó en los bordes interiores. Había una pequeña muesca, casi invisible, disimulada por el óxido. Usó la punta del broche de rubí para hacer palanca. Con un clic metálico, el fondo de la caja se levantó. Era un doble fondo. Elena contuvo el aliento. Lo que había debajo no eran papeles ni baratijas, eran monedas. Docenas de ellas. Monedas de oro grandes, gruesas, acuñadas en siglos pasados, centenarios. Onzas Troy de oro puro que brillaban con una lujuria propia, reflejando las llamas de la chimenea como si tuvieran fuego en su interior. El valor de lo que tenía ante sus ojos era astronómico. No era solo dinero para sobrevivir, era dinero para comprar una vida nueva, una identidad nueva, quizás incluso para comprar la justicia que se le había negado. Era poder condensado en metal amarillo. Elena extendió la mano y tocó una de las monedas. Estaba fría y pesada. La sensación de riqueza era embriagadora, casi obscena en medio de su miseria. Pero entonces Clara tosió. Un sonido ronco, profundo, que sonó como si pequeños cristales se rompieran dentro de su pecho. Elena dejó caer la moneda. El sonido del oro golpeando el oro fue seco, sin alegría. Se levantó de golpe, sintiendo una náusea repentina. ¿De qué servía todo eso? Estaban atrapados. La tormenta rugía afuera con más fuerza que antes, sepultando el coche, borrando el camino, aislándolos del mundo. Tenía el rescate de un rey, pero no podía pagarle al barquero para cruzar el río de la muerte que acechaba a su hija. Corrió hacia la puerta, abrió apenas una rendija para recoger nieve en la cacerola, y el viento la empujó hacia atrás con violencia. La nieve entró como un remolino blanco dentro de la sala. Al cerrar la puerta de nuevo, Elena notó algo que la heló más que el viento. En el suelo, junto a la entrada, donde antes no había nada, había un rastro de humedad, pequeñas gotas de agua. Pero no era nieve derretida. La nieve es clara. Estas gotas eran oscuras. Elena acercó la linterna. Era sangre. Un rastro fresco, de apenas unas gotas, que iba desde el umbral de la puerta hacia ninguna parte. Se detenía ahí, como si alguien herido hubiera estado parado justo en el umbral antes de que ella pusiera el sillón, o como si algo hubiera goteado desde el techo. Miró hacia arriba. Las vigas estaban oscuras. El miedo, ese animal que le mordía las entrañas, cambió de forma. Ya no era solo el miedo a la naturaleza o a la enfermedad, era un miedo primitivo a lo desconocido. Regresó junto a sus hijos, preparando los paños fríos con manos temblorosas. Colocó el trapo húmedo sobre la frente de Clara, quien se estremeció. «Shh, mi amor, mamá está aquí», susurró. Mientras consolaba a su bebé, sus ojos no podían apartarse de la caja abierta, del oro brillante y del diario de Elías. El viejo había escrito sobre ruidos en el sótano, había escrito sobre traición. Elena tomó el diario nuevamente con una mano, mientras con la otra sostenía la manita de Clara. Leyó la última entrada, escrita con una letra casi ininteligible, como si la mano del autor estuviera fallando. 30 de diciembre. Ya no estoy solo. Él ha venido. No es mi sobrino. Es algo peor. Alguien que conoce el secreto de la montaña. He atrancado la puerta del sótano, pero lo escucho rasguñar la madera. Si muero hoy, que mi maldición caiga sobre quien toque mi oro sin haber sufrido lo que yo sufrí. El oro exige sangre. Elena cerró el libro de golpe. El silencio en la cabaña se volvió opresivo, denso. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y la respiración dificultosa de Clara. De repente,
Un sonido nuevo emergió de la tormenta. No era el viento, no era una rama, era el sonido de un motor, lejano al principio pero acercándose, el rugido de un motor potente luchando contra la nieve profunda. Esperanza y terror lucharon en el pecho de Elena. ¿Rescate? ¿O el lobo del que hablaba Elías? ¿Quién podría estar conduciendo en esta tormenta infernal hacia una cabaña que no aparecía en los mapas? Elena se puso de pie. Miró el oro, miró a sus hijos. Si era ayuda, estaban salvados. Si era peligro, estaban condenados. Rápidamente, impulsada por un instinto de protección paranoico, cerró el doble fondo de la caja. Volvió a envolver las joyas en los trapos sucios y metió todo de nuevo en la caja metálica. No podía dejar que nadie viera eso. Corrió hacia la pared hueca y metió la caja en su escondite, cubriendo el agujero con la mesa vieja que había arrastrado antes para bloquear la corriente de aire. Solo dejó el diario fuera, sobre la repisa de la chimenea, como si fuera un libro cualquiera que hubiera encontrado para leer. El sonido del motor se detuvo, justo frente a la cabaña. Se escuchó el golpe de una puerta de vehículo al cerrarse. Luego, pasos. Esta vez, pasos inconfundiblemente humanos, pesados, con botas que crujían sobre la nieve compactada. Elena agarró el atizador de hierro de la chimenea. Sus nudillos estaban blancos. Se colocó entre la puerta y sus hijos. 3 golpes secos resonaron en la puerta. Toc, toc, toc. ¿Hola? Una voz masculina, grave y rasposa, gritó desde afuera. «Vi luz. ¿Hay alguien ahí? Abran. Soy el guardabosques». Elena dudó. Guardabosques. Sonaba seguro. Sonaba a salvación. Clara necesitaba un hospital. Pero entonces recordó las gotas de sangre en la entrada. Recordó el diario. Recordó que el mundo estaba lleno de hombres que mentían, como su suegro, como el sobrino de Elías. «Abran», insistió la voz, más impaciente esta vez, y el pomo de la puerta giró violentamente contra el sillón que lo bloqueaba. Elena miró a Mateo, que la observaba con ojos desorbitados de miedo. «Quédate con tu hermana», susurró ella. Se acercó a la puerta sin soltar el hierro. «¿Quién es usted?», preguntó Elena con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Señora, no es momento para interrogatorios. Soy Lucas, el vigilante de esta zona. Vi su coche en la carretera, enterrado. Pensé que estaban muertos. Déjeme entrar, tengo suministros y radio. Esta tormenta va a derribar la cabaña si no la reforzamos». La mención de su coche le dio cierta credibilidad. Sabía que estaban allí. Elena apartó el sillón lentamente, con el corazón en la garganta. Quitó el pasador. La puerta se abrió de golpe, empujada por el viento y por el hombre. Una figura alta envuelta en un abrigo impermeable oscuro y cubierto de nieve entró en la sala, trayendo consigo una ráfaga de aire polar. El hombre se quitó la capucha. Tenía el rostro curtido, una barba de varios días y una cicatriz blanca que le cruzaba la ceja izquierda. Sus ojos eran oscuros, inescrutables. Recorrió la habitación con la mirada en una fracción de segundo. Vio a los niños, vio el fuego y vio el diario sobre la chimenea. Sus ojos se detuvieron en el libro de cuero negro. Una chispa extraña, algo que no parecía compasión ni sorpresa, sino reconocimiento, brilló en su mirada. «Vaya», dijo el hombre, cerrando la puerta detrás de él y bloqueando la salida con su cuerpo inmenso. «No pensé que hubiera nadie lo suficientemente loco para refugiarse en la cabaña del viejo Elías». Miró a Elena y luego bajó la vista hacia el atizador de hierro en su mano. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Puede bajar eso, señora. He venido a ayudar». Dio un paso hacia adentro, y al hacerlo, la luz del fuego iluminó algo que llevaba en el cinturón. No era una radio, era un cuchillo de caza, grande, envainado en cuero. Y en el mango del cuchillo había una mancha oscura, reciente. Elena apretó el hierro con más fuerza. La intuición femenina, esa alarma ancestral que ha mantenido viva a la especie, le gritaba una sola palabra: peligro. El hombre se quitó los guantes lentamente, sin dejar de mirar el diario sobre la repisa. «Veo que ha encontrado lectura interesante para pasar la noche», dijo con voz suave,
demasiado suave. Ese libro lleva perdido mucho tiempo. Dicen que el viejo escribía cosas muy curiosas en él, cosas sobre tesoros. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él sabía. No era un guardabosques casual. Había venido buscando algo, y no era a ella ni a sus hijos. «Solo es un libro viejo», dijo Elena tratando de sonar desinteresada. «Lo iba a quemar para calentar a mis hijos». El hombre soltó una risa seca. «¿Quemarlo? Eso sería una lástima». Dio otro paso hacia ella. «¿Qué más encontró, señora?» «Las paredes de esta casa suelen hablar si uno sabe dónde golpear». Elena retrocedió un paso, protegiendo con su cuerpo la visión de la mesa que ocultaba el agujero en la pared. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero peligro ya estaba adentro. Elena, la viuda desamparada, acababa de dejar entrar al lobo. Y el lobo olía el oro. El aire dentro de la cabaña se volvió irrespirable, cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel. Lucas, el supuesto guardabosques, permanecía estático junto a la puerta, una montaña humana que bloqueaba cualquier ruta de escape. Sus ojos, oscuros y calculadores, no se apartaban del diario de cuero negro que descansaba sobre la repisa de la chimenea, como si el libro tuviera un magnetismo sobrenatural. Elena sostenía el atizador de hierro con ambas manos, sus nudillos blancos por la presión. Sentía el sudor frío correr por su espalda, contrastando con el calor del fuego. Detrás de ella, en el sofá raído, Mateo abrazaba a Sofía, y la pequeña Clara respiraba con dificultad, su fiebre creando un aura de fragilidad que hacía que el corazón de Elena se estrujara. «Le dije que soy el guardabosques», repitió Lucas, dando un paso lento hacia el centro de la sala. Su voz era grave, pero carecía de la calidez de alguien que realmente viene a ayudar. «Y como autoridad en esta zona, tengo la obligación de asegurarme de que todo esté en orden, incluyendo los objetos perdidos». «Mis hijos están enfermos», interrumpió Elena, su voz temblorosa pero firme. Levantó el mentón desafiante. «Mi bebé tiene fiebre muy alta. Necesitamos ir a un hospital, no hablar de libros viejos. Si tiene un vehículo, sáquenos de aquí». Lucas se detuvo. Una sonrisa torcida, casi imperceptible, curvó sus labios bajo la barba espesa. «La carretera está intransitable, señora. Ni mi camioneta 4x4 puede bajar ahora con esta ventisca. Estamos atrapados. Usted, sus hijos y yo». Hizo una pausa teatral, paseando su mirada por la habitación con descaro. «Así que tendremos tiempo de sobra para conocernos, y para que me cuente qué más encontró en ese agujero que intentó tapar con la mesa». Elena sintió un vuelco en el estómago. Él lo había visto. A pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, el hombre había notado la disposición extraña de los muebles y los escombros de madera cerca de la pared. No era un simple montañés, era un depredador observador. «No sé de qué me habla», mintió Elena, retrocediendo un paso para interponerse entre él y sus hijos. «Solo buscaba leña. La pared estaba podrida». Lucas soltó una carcajada seca, carente de humor. Se quitó el abrigo empapado y lo arrojó sobre una silla, revelando una camisa de franela a cuadros y una complexión física intimidante. Se acercó a la chimenea, ignorando el atizador que Elena aún esgrimía como un arma inútil. Tomó el diario de Elías. Sus dedos grandes y callosos acariciaron la cubierta de cuero con una reverencia codiciosa. «Elías Montalvo, el viejo loco», murmuró Lucas, abriendo el libro. «Mi abuelo solía contar historias sobre él. Decía que el viejo escondió una fortuna en oro antes de morir. Decía que las paredes de esta cabaña estaban rellenas de monedas, no de aislamiento». Levantó la vista del libro y clavó sus ojos en Elena. «Durante años, la gente vino a buscar. Rompieron suelos, techos, pero nadie encontró nada. Pensaron que era un mito. Pero usted tiene esa mirada, señora. La mirada de quien ha visto el brillo». Elena tragó saliva. Negar lo evidente sería insultar la inteligencia de aquel hombre peligroso. Tenía que cambiar de estrategia. Tenía que ganar tiempo. «Si hubiera oro aquí, ¿cree que estaríamos congelándonos y muriendo de hambre?»,
respondió ella, bajando ligeramente el atizador para parecer menos agresiva, pero manteniéndose alerta. Encontré el libro y unas cuantas baratijas sin valor. Eso es todo. Si quiere el libro, lléveselo. Solo ayúdenos a salir cuando pare la tormenta. Lucas la estudió en silencio, evaluando sus palabras. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Olía a tabaco rancio, sudor y algo metálico, quizás sangre seca. «Baratijas», repitió el escéptico. «¿Dónde están esas baratijas?» Elena señaló con la cabeza hacia la mesa donde había escondido la caja metálica dentro de la pared. Sabía que no podía ocultarlo por mucho tiempo. Si se resistía demasiado, él usaría la fuerza, y contra él, ella no tenía ninguna oportunidad física. Su única arma era su ingenio. Lucas se dirigió a la mesa. La apartó de un empujón brusco, vio el agujero en la pared, se agachó y metió la mano en la oscuridad. Elena aprovechó ese instante para mirar a Mateo. Le hizo un gesto sutil con la cabeza hacia la cocina. El niño, inteligente y asustado, entendió. Si las cosas se ponían feas, él tenía que correr o esconderse, pero Mateo negó con la cabeza, aferrándose a sus hermanas. No las dejaría. Lucas sacó la caja metálica. Se puso de pie triunfante. «¡Bingo!», exclamó. Abrió la caja, vio las joyas envueltas en los trapos. Sacó el collar de perlas y el reloj de oro. Silbó admirado. «Vaya, vaya». «Baratijas», dijo ella. «Esto vale más que mi camioneta y mi casa juntas». Pero entonces frunció el ceño, sacudió la caja, golpeó el fondo. Elena contuvo el aliento. El doble fondo. «Pesa demasiado», murmuró Lucas. Sus ojos brillaron con una malicia renovada. Sacó su cuchillo de caza de la vaina. La hoja brilló bajo la luz del fuego, afilada y letal. Con la punta del cuchillo buscó la ranura del doble fondo. ¡Clac! La placa metálica saltó. Y allí, bajo la luz vacilante de la hoguera, el oro de Elías Montalvo resplandeció con toda su gloria maldita. Las monedas de oro macizo, docenas de ellas, brillaban como pequeños soles atrapados. La expresión de Lucas se transformó. Ya no era solo codicia, era éxtasis. Una locura transitoria se apoderó de sus facciones. «Es real», susurró tomando un puñado de monedas y dejándolas caer entre sus dedos. El tintineo fue música celestial para él y una sentencia de muerte para Elena. «Todo es real». Se giró hacia Elena y esta vez su mirada ya no tenía ni rastro de humanidad. Era la mirada de un hombre que ha encontrado el boleto de salida de una vida miserable y que no va a permitir que ningún testigo se interponga en su camino. «Señora, creo que tenemos un problema», dijo Lucas avanzando hacia ella con el cuchillo en una mano y una moneda de oro en la otra. «Este oro no tiene dueño. El viejo murió sin herederos. Y usted... bueno, usted es una forastera. Nadie sabe que está aquí. Nadie la buscará en semanas». Elena retrocedió hasta chocar contra el sofá donde estaban sus hijos. Sintió la manita caliente de Mateo agarrando su pantalón. «Podemos compartirlo», ofreció ella desesperadamente, sabiendo que era inútil. «La mitad para usted. Solo déjenos ir. No diré nada. Lo juro por la vida de mis hijos». «¿Compartir?». Lucas soltó una carcajada que heló la sangre. «Los muertos no reclaman su parte, señora, y los muertos no hablan con la policía». El hombre se lanzó hacia adelante. Elena gritó y levantó el atizador, lanzando un golpe ciego hacia la cabeza de Lucas. Él lo esquivó con facilidad, agarrando el brazo de Elena y retorciéndolo hasta que ella soltó el hierro con un grito de dolor. La empujó violentamente, y Elena cayó al suelo golpeándose la cabeza contra la madera. El mundo le dio vueltas. Vio borroso cómo Lucas se cernía sobre ella, el cuchillo en alto. «No, deja a mi mamá», gritó Mateo. El niño, con una valentía suicida, se lanzó contra la pierna de Lucas, clavando sus dientes en el muslo del hombre a través de los pantalones. Lucas rugió de sorpresa y dolor. Sacudió la pierna y golpeó a Mateo con el reverso de la mano, lanzándolo contra la pared. El niño cayó aturdido, inmóvil. «Mateo», chilló Elena.
La visión de su hijo herido detonó algo primitivo dentro de ella. El miedo desapareció, reemplazado por una furia blanca, pura y asesina. Ya no era una viuda asustada, era una madre acorralada. Mientras Lucas se distraía momentáneamente con el niño, Elena agarró lo primero que encontró en el suelo, un leño pesado que no había llegado a echar al fuego. Se levantó con un rugido gutural y golpeó a Lucas en las costillas con todas sus fuerzas. Se escuchó el crujido seco de un hueso rompiéndose. Lucas se dobló, soltando un gruñido de dolor y sorpresa, pero no cayó. Se giró hacia ella, furioso, con el cuchillo listo para cortar. «¡Maldita perra!», gritó él. Estaban atrapados en un baile mortal dentro de la pequeña cabaña, mientras la tormenta afuera parecía aplaudir la violencia con sus truenos de viento. Elena sabía que no podía ganarle en fuerza. Tenía que ser más lista. Tenía que usar el terreno. Tenía que usar el secreto de la cabaña. Recordó algo que había leído fugazmente en el diario, una frase que su mente había archivado bajo el pánico. «El suelo cerca de la cocina está podrido. Las vigas no aguantarán mucho más. He puesto una trampa para las ratas». Elena retrocedió hacia la cocina tambaleándose, fingiendo estar más herida de lo que estaba. «¡Atrás!», gritó, lanzándole una silla vieja para entorpecer su paso. Lucas avanzaba, cojeando ligeramente pero implacable, con la mirada fija en su presa. Creía que la tenía acorralada. Creía que ella estaba huyendo hacia un callejón sin salida. «No tienes a dónde ir», dijo él, saboreando su victoria inminente. «Todo eso es mío. Siempre debió ser mío». Elena llegó al umbral de la cocina. Sintió bajo sus pies cómo la madera cedía ligeramente, más blanda, más húmeda. Era allí, el punto débil de la casa. Se detuvo, jadeando, y se giró para enfrentarlo. «Ven por él si te atreves», lo desafió mirándolo a los ojos. Lucas sonrió y dio el paso fatal. Entró en la cocina con todo su peso, impulsado por la inercia del ataque. Elena contuvo la respiración. El suelo crujió. Un sonido agudo, como un disparo de madera astillándose. Lucas se detuvo, confundido por una fracción de segundo. Miró hacia abajo, y entonces el mundo se abrió bajo sus pies. Las vigas podridas, incapaces de soportar el peso de un hombre de su tamaño, colapsaron con un estruendo ensordecedor. Lucas soltó un grito ahogado mientras caía hacia la oscuridad del sótano inundado que yacía debajo. Elena se lanzó hacia atrás, cayendo al suelo de la sala justo a tiempo para no ser arrastrada con él. Desde el agujero negro en el suelo de la cocina se escuchó el chapoteo violento de agua helada y un grito de dolor agónico. Lucas había caído sobre los escombros y el agua estancada del sótano. Elena se arrastró hasta el borde del abismo, con el corazón a punto de estallar. Miró hacia abajo. En la penumbra, vio a Lucas intentando ponerse de pie, con el agua hasta la cintura. Estaba furioso, herido, pero vivo, y estaba buscando una forma de subir. «¡Te voy a matar!», rugió desde el agujero, su voz resonando con eco. «Te voy a arrancar la piel a tiras». Elena sabía que no podía dejarlo salir. No había escalera. Las paredes del sótano eran de piedra resbaladiza. Pero él era fuerte. Encontraría la manera. Miró a su alrededor. Necesitaba bloquear ese agujero. Necesitaba sellar su tumba. Vio una vieja alacena de roble macizo, tumbada contra la pared de la cocina, a unos metros del agujero. Pesaba 1 tonelada. «Mateo», gimió Elena poniéndose de pie con dolor. El niño se estaba moviendo. Se levantó, frotándose la cabeza. «Mamá», dijo él, viendo el agujero y escuchando los gritos de Lucas. «Ayúdame, Mateo, ahora», ordenó Elena. Entre los dos, madre e hijo, empujaron la pesada alacena. Sus pies resbalaban en el suelo sucio. Los gritos de Lucas se acercaban. Estaba intentando trepar por los restos de las vigas. «¡Empuja!», gritó Elena. Con un esfuerzo final sobrehumano, la alacena se deslizó y cayó con un golpe sordo sobre el agujero, cubriendo gran parte de la abertura y bloqueando la única salida fácil. Desde abajo se escucharon golpes y maldiciones, pero estaban ahogados ahora. Estaba atrapado.
Elena se dejó caer al suelo, exhausta, abrazando a Mateo. Lloraron juntos por un minuto, mezclando lágrimas de terror y alivio, pero no había tiempo para descansar. Clara seguía ardiendo en fiebre y la tormenta no daba tregua. Sin embargo, ahora tenían algo que antes no tenían. Elena miró hacia la puerta abierta de la cabaña, donde el viento soplaba nieve hacia el interior. A través de la cortina blanca, vio la silueta oscura del vehículo de Lucas. Una camioneta todoterreno equipada para la nieve. Tenían una salida, tenían el oro y tenían una oportunidad. «Recoge a tus hermanas, Mateo», dijo Elena, poniéndose de pie y limpiándose la sangre de la frente. «Nos vamos, ahora mismo». Los gritos ahogados de Lucas retumbaban bajo el suelo de la cocina, una banda sonora macabra que espoleaba a Elena a moverse con una rapidez que desafiaba su agotamiento. No había tiempo para el miedo, ni para la duda. Cada segundo que pasaban en esa cabaña era un segundo que la muerte ganaba terreno sobre la pequeña Clara. Elena corrió hacia la sala principal. El fuego agonizaba, proyectando sombras largas y danzantes que parecían burlarse de su desesperación. Recogió la caja metálica con las manos temblorosas. El peso del oro era reconfortante y aterrador a la vez. Lo metió todo apresuradamente en una vieja mochila que había encontrado colgada en un perchero, junto con el diario de Elías y las joyas envueltas en los trapos sucios. Esa mochila ahora contenía su futuro, si lograban sobrevivir al presente. «Mateo, rápido», urgió mientras envolvía a Clara en todas las mantas que pudo encontrar. La bebé estaba peligrosamente quieta. Su respiración era un silbido débil. Sofía, que había permanecido en un silencio catatónico, se aferró a la pierna de Elena. «Mamá, tengo miedo del hombre malo», susurró la niña. «El hombre malo no puede salir, mi amor, pero nosotros sí. Vamos a salir de aquí ahora mismo», le aseguró Elena, cargando a Clara con un brazo y agarrando la mano de Sofía con la otra. Salieron al porche. El viento las golpeó con la fuerza de un muro físico, robándoles el aliento. La tormenta de nieve no había amainado. De hecho, parecía haber cobrado una nueva y cruel intensidad. La visibilidad era nula, apenas 1 metro delante de sus narices. Allí estaba. La camioneta de Lucas, una bestia de metal negro, equipada con neumáticos de invierno y luces antiniebla. Era su arca de Noé en medio del diluvio blanco. Elena abrió la puerta del conductor. Estaba abierta. Gracias a Dios, Lucas, en su arrogancia y prisa por el oro, había dejado las llaves puestas en el contacto. Metió a los niños en el asiento trasero, abrochándoles los cinturones con dedos torpes por el frío. Mateo abrazaba a sus hermanas, protegiéndolas con su propio cuerpo. Elena se sentó al volante, cerró la puerta, y el silencio repentino dentro de la cabina fue ensordecedor en comparación con el rugido exterior. Giró la llave. El motor diésel rugió a la vida, potente y seguro. El tablero se iluminó como un árbol de Navidad, indicando el tanque lleno y la tracción activada. Elena encendió la calefacción al máximo. Puso la mochila con el oro en el asiento del copiloto, como un pasajero silencioso y pesado. «Agárrense fuerte», dijo, mirando por el retrovisor a sus hijos. «No importa lo que pase, no miren atrás». Pisó el acelerador. La camioneta se sacudió, las ruedas patinaron un instante sobre el hielo antes de encontrar tracción. Y luego se lanzó hacia adelante, atravesando la barrera de nieve que se había acumulado frente al vehículo. Dejaron atrás la cabaña solitaria, que desapareció en cuestión de segundos tragada por la blancura, llevándose consigo al hombre atrapado en sus entrañas y los fantasmas de Elías Montalvo. Conducir en esas condiciones era una locura suicida. La carretera era invisible. Elena se guiaba únicamente por los postes de luz que aparecían fugazmente a los lados y por una intuición desesperada. El limpiaparabrisas luchaba frenéticamente contra la nieve acumulada. Cada curva era una apuesta mortal. El vehículo se deslizaba, coleaba, amenazaba con salirse del camino y caer por los barrancos invisibles que bordeaban la montaña. Elena mantenía el volante firme, sus ojos clavados en la nada blanca,
rezando oraciones que había olvidado hacía años. «Mamá, Clara no se mueve». La voz de Mateo rompió la concentración de Elena. El corazón de Elena se detuvo un instante. «Tócale el pecho, Mateo. ¿Sientes su corazón?» «Sí, pero va muy rápido y está muy caliente». «Sigue hablándole, Mateo. No dejes que se duerma profundo. Cántale. Cántale la canción que le gusta». Mateo, con la voz quebrada por el llanto, comenzó a tararear una nana desafinada. El sonido, tan inocente y puro en medio de aquella pesadilla helada, le dio a Elena la fuerza para pisar el acelerador un poco más a fondo. De repente, unas luces aparecieron en el retrovisor. Elena frunció el ceño. ¿Otro coche? ¿En esta tormenta? Las luces se acercaban rápidamente. Demasiado rápido. Eran faros altos, agresivos, cortando la oscuridad detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la columna. ¿Era posible? ¿Había escapado Lucas? No, era imposible. Lo había dejado atrapado bajo una alacena de roble en un sótano inundado. A menos que no hubiera venido solo. Lucas había mencionado que era el guardabosques. Pero su comportamiento, su codicia, el cuchillo, todo indicaba que era parte de algo más. ¿Y si tenía cómplices? ¿Y si alguien lo estaba esperando cerca y vio salir la camioneta? El vehículo perseguidor se pegó a su parachoques trasero. Elena vio por el espejo cómo embestía. ¡Bum! El golpe sacudió la camioneta, haciendo que los niños gritaran. Elena luchó para mantener el control, mientras el vehículo patinaba peligrosamente hacia el borde del precipicio. «¡Mamá!», gritó Sofía. «Agárrense», bramó Elena girando el volante en dirección contraria al derrape para corregir la trayectoria. Lo logró por milímetros. La camioneta se estabilizó de nuevo en el centro de la carretera invisible. El otro vehículo, un todoterreno similar pero más viejo y oxidado, se puso a su lado. Elena miró a su izquierda. A través de la ventanilla empañada, vio al conductor. No era Lucas. Era otro hombre, igual de rudo, con una gorra de lana calada hasta las cejas. Le hacía señas furiosas para que se detuviera, y en su mano derecha, apoyada sobre el volante, sostenía algo metálico y negro, una pistola. Elena comprendió entonces la magnitud de la trampa en la que había caído. Lucas no era un lobo solitario, eran una manada, una banda que había estado vigilando la cabaña, esperando el momento de saquearla, o quizás esperando a que alguien más hiciera el trabajo sucio por ellos. El hombre apuntó hacia ella a través del cristal cerrado. Elena no pensó. Actuó. Frenó de golpe. El todoterreno perseguidor, sorprendido por la maniobra repentina en el hielo, pasó de largo a toda velocidad. El conductor intentó frenar, pero perdió el control. Su vehículo comenzó a girar como un trompo descontrolado sobre la carretera helada. Elena vio, como en cámara lenta, cómo el todoterreno daba vueltas y vueltas, alejándose de ella hasta que sus ruedas traseras mordieron el aire vacío del barranco. El coche se inclinó, desafiando la gravedad por un segundo eterno, y luego desapareció en el abismo blanco. No hubo explosión, solo el silencio de la nieve, tragándose el metal. Elena se quedó parada en medio de la carretera, respirando agitadamente. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. «¿Mamá? ¿Qué pasó?», preguntó Mateo asomándose entre los asientos. «Nada, mi amor, ya pasó, ya se fueron», mintió ella de nuevo. Volvió a poner la camioneta en marcha. Sus piernas parecían de gelatina, pero su determinación era de acero. Continuaron el descenso infernal. La carretera comenzó a suavizarse. Las curvas se hicieron menos pronunciadas. La nieve, poco a poco, dejó de ser una pared sólida para convertirse en copos dispersos. Las luces de una población aparecieron a lo lejos, titilando como estrellas de esperanza en el valle. Habían llegado. Elena condujo directamente hacia el hospital local, ignorando los semáforos y las señales de alto. Frenó en seco frente a la entrada de urgencias, dejó la camioneta mal aparcada y saltó afuera. Abrió la puerta trasera, tomó a Clara en brazos
y gritó con todas sus fuerzas mientras corría hacia las puertas automáticas. «¡Ayuda! Mi hija se muere. ¡Ayuda!». Mateo y Sofía corrían tras ella, aferrados a su abrigo. Las enfermeras y un médico de guardia salieron a su encuentro, tomando a la bebé de sus brazos y llevándola rápidamente hacia adentro. Elena se derrumbó en una silla de la sala de espera, con la mochila llena de oro apretada contra su pecho. Estaba sucia, con sangre seca en la frente, el pelo revuelto y la ropa empapada. Parecía una loca, pero en esa mochila llevaba el peso de un imperio, y en su corazón llevaba la certeza de que había vencido al diablo en su propia casa. Un oficial de policía se acercó a ella con una libreta en la mano, mirándola con recelo. «Señora, ¿ese vehículo afuera es suyo? Tiene reporte de robo. Pertenece al departamento forestal, asignado a un tal Lucas Vargas, desaparecido hace 2 días». Elena levantó la vista. Sus ojos, cansados pero feroces, se clavaron en el oficial. «Tengo mucho que contarle, oficial. Pero primero, necesito saber si mi hija va a vivir». La sala de espera del hospital rural era un limbo blanco y aséptico, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban con una monotonía enloquecedora. El olor a desinfectante y café quemado impregnaba el aire. Elena permanecía sentada en una silla de plástico rígido, con la mochila apretada contra su pecho, como si fuera un salvavidas en medio del océano. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, no se apartaban de la puerta batiente por donde se habían llevado a Clara hacía horas. Mateo y Sofía dormían acurrucados en las sillas contiguas, cubiertos por una manta de lana que una enfermera compasiva les había traído. A pesar del agotamiento, Elena no podía permitirse el lujo de cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía la cara de Lucas cayendo al vacío. Escuchaba el crujido de los huesos y sentía el frío del metal del arma apuntándola en la carretera. El oficial de policía, un hombre mayor de rostro amable llamado Sargento Ramírez, se había sentado frente a ella, esperando pacientemente. Ya le había tomado una declaración preliminar, pero la historia de Elena, la cabaña, el oro, el hombre en el sótano, sonaba tan inverosímil que él apenas podía disimular su escepticismo. «Señora Elena», dijo Ramírez suavemente, «hemos enviado una patrulla a la ubicación que nos indicó, pero con esta tormenta tardarán en llegar. Si lo que dice es cierto, ese hombre, Lucas Vargas, es un fugitivo peligroso. Se le busca por robo a mano armada y agresión en 3 estados». Elena asintió lentamente. «Está en el sótano, bajo la alacena. Si no se ha ahogado o congelado, allí lo encontrarán». En ese momento, la puerta de urgencias se abrió. Un médico joven con ojeras profundas y bata verde salió frotándose la cara. Elena se puso de pie de un salto, casi tirando la mochila. «¿Doctor? ¿Cómo está mi hija?». El médico esbozó una sonrisa cansada pero tranquilizadora. «Está estable, señora. Ha sido una neumonía severa, complicada por la hipotermia. Llegaron justo a tiempo. Si hubieran tardado 1 hora más... Bueno, no hablemos de eso. Ahora está respondiendo bien a los antibióticos y al oxígeno. Va a recuperarse». Elena sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose la cara con las manos para ahogar un sollozo de alivio puro y desgarrador. «Gracias. Gracias a Dios», susurró. El sargento Ramírez le puso una mano en el hombro. «Esa es una buena noticia, Elena. Ahora tenemos que resolver el resto. Necesito ver qué hay en esa mochila. Usted habla de un tesoro, de escrituras. Eso es evidencia». Elena levantó la vista, secándose las lágrimas. La vulnerabilidad de la madre preocupada dio paso a la determinación de la superviviente. «No es evidencia, sargento. Es mi herencia». Abrió la mochila. El brillo del oro bajo la luz fluorescente hizo jadear al oficial y al médico. Ramírez tomó una de las monedas con incredulidad, sopesándola. «Virgen Santísima», murmuró. «Esto es oro español antiguo. Y esto...». Tomó el diario. «¿Es el diario de Elías Montalvo?». Ese viejo era una leyenda urbana por aquí. Todos creían que estaba loco. «No estaba loco», dijo Elena con firmeza. «Estaba asustado y solo, como yo.
Las horas siguientes fueron un torbellino. La policía llegó a la cabaña y confirmó la historia de Elena. Encontraron a Lucas Vargas vivo, pero con hipotermia severa y varias fracturas, atrapado en el sótano. También encontraron los restos del vehículo de su cómplice en el barranco. La noticia del hallazgo del tesoro del ermitaño se extendió como la pólvora, atrayendo a la prensa nacional al pequeño pueblo. Pero Elena no estaba interesada en la fama. Con la ayuda de un abogado local, que se ofreció a representarla a cambio de un porcentaje justo, Elena presentó el diario y las escrituras ante un juez. La ley era clara. Al no haber herederos directos y al haber encontrado el tesoro en una propiedad abandonada, de la que técnicamente había tomado posesión por necesidad, estado de necesidad, y dado que las escrituras originales al portador estaban en su poder, tenía un caso sólido. Sin embargo, la victoria no sería tan fácil. La noticia llegó a oídos de la familia de su difunto esposo. 2 días después, mientras Elena estaba en la habitación del hospital dando el biberón a una Clara ya rosada y sonriente, la puerta se abrió de golpe. Doña Gertrudis entró como un vendaval, envuelta en pieles y con su habitual mueca de desprecio, seguida por su esposo Augusto y un abogado de traje caro. «Aquí estás, desgraciada», chilló Gertrudis, señalándola con un dedo lleno de anillos. «Secuestradora, ladrona. Te has llevado a mis nietos y has robado una fortuna que, por derecho, pertenece a la familia». Elena ni siquiera se inmutó. Siguió alimentando a su bebé, meciéndola suavemente. «Baja la voz, Gertrudis. Asustas a la niña», dijo Elena con una calma gélida que desconcertó a la anciana. «No me hables así», bramó Augusto, rojo de ira. «Esos niños son sangre de mi sangre, y ese dinero debe ser administrado por nosotros. Tú no eres más que una muerta de hambre que tuvo suerte. Vamos a pedir la custodia completa. Alegaremos que pusiste a los niños en peligro mortal al llevarlos a esa montaña. Te pudrirás en la cárcel». El abogado de los suegros dio un paso adelante, entregándole un documento a Elena. «Señora, esta es una orden judicial preliminar. Debe entregar los bienes encontrados y a los menores a la custodia de sus abuelos hasta que se resuelva el juicio». Elena dejó el biberón en la mesita. Miró a sus hijos mayores, Mateo y Sofía, que miraban a sus abuelos con terror. Mateo se puso delante de su hermana, protegiéndola, igual que había hecho en la cabaña. Elena se levantó. Caminó lentamente hacia sus suegros. Ya no era la nuera sumisa que bajaba la cabeza. Había matado monstruos, había sobrevivido al hielo y había burlado a asesinos. Estos 2 ancianos amargados no eran nada comparados con lo que ella había enfrentado. «¿Sangre de su sangre?», preguntó Elena, su voz subiendo de tono. «Cuando Alejandro murió nos echaron a la calle como perros. Cuando no teníamos qué comer, ustedes disfrutaban de sus banquetes. Mis hijos casi mueren congelados porque ustedes nos quitaron el techo. ¿Y ahora vienen a hablar de derechos? Era para enseñarte una lección», se defendió Gertrudis, «para que aprendieras tu lugar». «Mi lugar». Elena sonrió, una sonrisa que no auguraba nada bueno para ellos. «Mi lugar es aquí, con mis hijos. Y en cuanto a ese papel», tomó la orden judicial y la rompió en 2 pedazos frente a la cara atónita del abogado. «Pueden llevárselo al infierno». «Esto es desacato», gritó el abogado. «No», dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron. Era el sargento Ramírez acompañado por el juez local y el abogado de Elena. «Señor y señora Valdés», dijo el juez, un hombre severo de gafas gruesas. «He revisado el diario del señor Montalvo. Hay una cláusula muy interesante en su testamento hológrafo, validado por la antigüedad y las leyes de la época. Él especifica claramente que su fortuna debe ir a quien la encuentre en momento de necesidad y posea la valentía para defenderla. Además, la señora Elena ha presentado cargos contra ustedes por abandono de menores y puesta en peligro, sustentados por pruebas de que bloquearon sus cuentas bancarias ilegalmente antes de echarla». Augusto palideció. «Eso es absurdo. Somos gente respetable. Son gente cruel», intervino Elena. «Y se acabó. Tengo el oro, tengo la ley y tengo la verdad.
Lárguense de mi vista antes de que decida comprar el banco que tiene sus hipotecas y los deje en la calle a ustedes. Gertrudis abrió la boca para replicar, pero Augusto la agarró del brazo, entendiendo por primera vez que habían perdido. La mirada de Elena era la de una leona que acaba de matar para alimentar a sus cachorros. No había miedo en ella, solo poder. Salieron de la habitación derrotados, arrastrando su arrogancia por el pasillo del hospital. Elena se giró hacia sus hijos. Mateo corrió a abrazarla, llorando. ¿Se fueron, mamá? ¿Para siempre? Para siempre, mi amor, le aseguró ella besando su cabeza. Nadie va a volver a hacernos daño. Nunca más. El abogado de Elena se aclaró la garganta. Elena, hay algo más. Las escrituras. Hemos verificado los terrenos. Resulta que en esas tierras hay un manantial de agua mineral natural muy puro. Una empresa embotelladora ha estado intentando comprar esos terrenos colindantes durante años. El valor de la tierra es 10 veces mayor que el del oro. Elena miró por la ventana, hacia las montañas nevadas que se veían a lo lejos. La cabaña solitaria le había dado refugio, le había dado un tesoro, y lo más importante, le había devuelto su dignidad. No venderemos todo, dijo ella pensativa. Conservaremos la cabaña, la arreglaremos. Será nuestro recordatorio. ¿Recordatorio de qué?, preguntó el sargento Ramírez. De que incluso en el invierno más frío siempre hay una pared que se puede derribar para encontrar la luz. Elena volvió a tomar a Clara en brazos. La tormenta había pasado. El sol comenzaba a salir, brillando sobre la nieve con una luz cegadora y hermosa. La viuda había entrado en esa montaña como una víctima y había bajado como una reina. Antes de que descubras el destino final de Elena, y si realmente logró encontrar la paz que merecía, detente un momento. ¿Crees que el dinero puede curar todas las heridas del pasado? ¿O piensas que la verdadera riqueza de Elena fue su coraje? Déjanos tu teoría en los comentarios ahora mismo. Queremos saber qué piensas antes de escuchar el desenlace. El invierno había regresado a la sierra, pero esta vez la nieve no caía como una sentencia de muerte, sino como un manto de armiño que decoraba el paisaje con una belleza serena. La carretera que subía hacia el antiguo refugio de Elías Montalvo ya no era un camino de cabras intransitable. Ahora estaba pavimentada, limpia y bordeada por cercas de madera nueva. En el lugar donde antes se alzaba una cabaña en ruinas, ahora se erigía una construcción magnífica. No era una mansión ostentosa de mármol y cristal ajena al entorno, sino una gran casa de montaña, respetuosa con la arquitectura original, hecha de piedra local y maderas nobles, tratadas para resistir siglos. Grandes ventanales permitían que la luz del sol inundara las estancias, esas mismas estancias que un año atrás habían sido una tumba helada. En el interior, el fuego crepitaba alegremente en la chimenea de piedra, la misma chimenea que Elena había encendido con desesperación aquella noche fatídica, pero ahora el fuego no era para sobrevivir, sino para disfrutar. Elena estaba de pie frente al ventanal, con una taza de chocolate caliente en las manos. Vestía un suéter de cachemira suave y pantalones cómodos. Su rostro ya no tenía las sombras del hambre ni las líneas del miedo. Irradiaba una salud y una tranquilidad que la hacían parecer 10 años más joven, pero en sus ojos, si uno miraba con atención, todavía quedaba un destello de acero, el recuerdo indeleble de la mujer que tuvo que luchar contra lobos humanos y naturales. «¡Mamá, mira!», gritó Mateo desde el exterior. Elena sonrió y miró hacia el jardín nevado. Mateo, ahora un niño robusto y feliz de 8 años, estaba construyendo un muñeco de nieve gigante junto a Sofía. Ambos llevaban abrigos de la mejor calidad, botas térmicas y gorros de colores. Reían a carcajadas, un sonido que a Elena le parecía la mejor música del mundo. Más atrás, en un porche protegido, Clara, que ya caminaba y balbuceaba sus primeras palabras, jugaba con un perro San Bernardo enorme y bonachón que la vigilaba con devoción. Elena suspiró, dejando que el vapor del chocolate le calentara la nariz. La transformación había sido absoluta. La venta de las monedas de oro le había proporcionado un capital inicial sustancial,
pero fue la gestión inteligente de las tierras lo que aseguró su futuro. Tal como había predicho su abogado, el manantial subterráneo resultó ser una mina de oro líquido. Elena había negociado un contrato de arrendamiento con la embotelladora, conservando la propiedad de la tierra y asegurando regalías millonarias para ella y sus hijos de por vida. Además, había donado una parte de las tierras para crear una reserva natural protegida en nombre de Elías Montalvo, asegurándose de que nadie pudiera destruir el bosque que el viejo tanto amaba. Pero la riqueza no la había corrompido. Elena no olvidaba. Se dio la vuelta y caminó hacia su despacho. En la pared, enmarcado en una caja de cristal con control de humedad, estaba el diario de cuero negro de Elías, y a su lado una sola moneda de oro. El resto se había vendido o invertido, pero esa moneda la guardaba como un talismán, un recordatorio de que la fortuna favorece a los valientes. Sonó el timbre de la puerta principal. No era un sonido estridente, sino un carillón suave. Elena fue a abrir. Era Rosa, su asistente y amiga, una mujer del pueblo que la había ayudado a integrarse en la comunidad. «Elena, han llegado», dijo Rosa con una expresión mezcla de disgusto y satisfacción. «Están en la verja. ¿Seguro que quieres verlos?» Elena asintió con calma. «Déjalos pasar, Rosa. Es hora de cerrar el círculo». Minutos después, un coche modesto, nada que ver con las limusinas que solían usar, se detuvo frente a la casa. De él bajaron Augusto y Gertrudis. El año no había sido amable con ellos. La crisis financiera, sumada a varias malas inversiones y al escándalo público tras la denuncia de Elena, que se hizo viral, había destruido su reputación y gran parte de su fortuna. Gertrudis lucía envejecida, su abrigo de pieles se veía raído. Augusto caminaba encorvado apoyándose en un bastón, sin la arrogancia que lo caracterizaba. Elena salió al porche a recibirlos. No los invitó a entrar. El calor de su hogar era para quienes tenían calor en el corazón. «Elena», empezó Augusto con voz temblorosa, «gracias por recibirnos. Sabemos que no tenemos derecho a pedir nada». Gertrudis no la miraba a los ojos. Miraba la casa, el jardín, los niños felices jugando en la nieve, y en su rostro se leía una amargura profunda, el dolor de saber que todo eso podría haber sido parte de su vida si no hubieran sido tan crueles. «No han venido a pedir, Augusto», dijo Elena suavemente. «Han venido porque no tenían a dónde más ir. El banco ejecutó la hipoteca de su mansión ayer, ¿verdad?» Augusto asintió, humillado. «No tenemos a nadie, Elena. Nuestros amigos nos dieron la espalda cuando el dinero se acabó. Solo queríamos ver a los niños. Son lo único que nos queda de Alejandro». Elena miró hacia el jardín. Mateo se había detenido y miraba a sus abuelos desde lejos. No corrió hacia ellos. Simplemente levantó la mano en un saludo tímido y volvió a jugar. El lazo estaba roto no por el tiempo sino por la traición. «Pueden verlos desde aquí», dijo Elena, «pero no van a entrar en sus vidas de nuevo para envenenarlos con su amargura. Les he comprado un pequeño apartamento en la ciudad a nombre de una fundación benéfica. Tienen los gastos pagados, comida, calefacción, medicinas. Vivirán con dignidad hasta el fin de sus días». Gertrudis levantó la vista, sorprendida, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?», preguntó con la voz rota. «Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué nos ayudas?». Elena bajó los escalones del porche y se acercó a ellos. «Porque yo no soy como ustedes», respondió, mirándola fijamente. «Porque mis hijos necesitan saber que su madre no paga el odio con odio, sino con compasión. Y porque la mejor venganza, Gertrudis, no es verlos sufrir, es que ustedes tengan que vivir cada día de lo que les queda de vida, sabiendo que deben su subsistencia a la mujer que despreciaron, que cada plato de comida que coman, cada noche caliente que pasen, me lo deban a mí». Augusto bajó la cabeza, llorando silenciosamente. Gertrudis se cubrió la boca, sollozando. La punición poética, el castigo poético, era completo. No era la cárcel ni la calle. Era la dependencia absoluta de la persona a la que intentaron destruir.
una prisión de gratitud forzada. «Váyanse ahora», ordenó Elena. «Rosa les dará las llaves, y no vuelvan aquí sin invitación». Los ancianos se dieron la vuelta y caminaron lentamente hacia su coche viejo, figuras grises contra la nieve brillante. Elena los vio partir sin sentir satisfacción ni lástima, solo una profunda sensación de liberación. El pasado estaba, por fin, enterrado. Esa tarde, Elena se sentó frente a la chimenea con sus 3 hijos. Clara dormía en su regazo. Mateo leía un libro de aventuras y Sofía dibujaba. «Mamá», preguntó Mateo de repente, «¿crees que el señor Elías nos está viendo?» Elena miró las llamas danzantes. Pensó en el viejo solitario, traicionado por su sangre, que había muerto esperando que alguien digno encontrara su legado. Pensó en Lucas, quien ahora cumplía una larga condena en prisión, cojo para siempre por la caída. Pensó en la pared hueca. «Sí, Mateo», respondió ella, acariciando el pelo de su hijo. «Creo que nos está viendo. Y creo que está sonriendo. Porque al final, su tesoro no sirvió para alimentar la codicia, sino para construir un hogar». Elena cerró los ojos, disfrutando del calor, del olor a leña y del sonido de la respiración tranquila de sus hijos. Había llegado a esa montaña siendo una viuda atrapada por la nieve, una víctima de las circunstancias, pero la nieve se había derretido, revelando no solo oro sino a una mujer de hierro. El secreto de la pared hueca no era el dinero. El verdadero secreto era que, a veces, necesitamos perderlo todo y enfrentarnos al abismo para descubrir cuán fuertes somos en realidad. Y así, en la cabaña que ya no era solitaria, Elena y sus hijos vivieron no un final de cuento de hadas, sino un comienzo de vida real, plena y luminosa.